Me humilló en público tomándole la mano a mi mejor amigo y diciendo que ya no podía fingir querer a este perdedor. Respondí con una sonrisa, sean muy felices y un silencio definitivo. En ese entonces yo tenía 25 años y pensaba que lo tenía todo bajo control. Trabajaba como ingeniero de software, ganaba $95,000 al año y había ahorrado $320,000 gracias a inversiones inteligentes y al dinero del seguro de vida que recibí cuando mis padres murieron cuando yo tenía 19. Además, salía con una mujer que creía que era el amor de mi vida, Marisa. Era realmente atractiva. Medía alrededor de 1,68, rubia, del tipo de mujer que atraía miradas donde quiera que fuéramos. Tenía 23 años y se hacía llamar influencer porque contaba con unos 47,000 seguidores en Instagram. Lograba que tomarse selfies pareciera un trabajo legítimo. La conocí en una cafetería cuando se quejaba de lo lento que iba su MacBook. Me ofrecía arreglárselo. Me sonrió, se rió de mis chistes y, 2 semanas después, ya éramos pareja. Durante 8 meses se mostró perfecta, dulce, atenta, siempre apoyando mis ideas de desarrollo de aplicaciones. En redes sociales hablaba maravillas de su novio genio de la tecnología. Yo me sentía afortunado. Sin embargo, mi mejor amigo, Adrián, me advertía constantemente: hermano, ella te está usando. Mira su estilo de vida, no corresponde con lo que gana. Yo lo defendía diciendo que así funcionaban las colaboraciones con marcas. Pensaba que Adrián simplemente estaba celoso. Él trabajaba en finanzas, ganaba unos 78,000 al año y vivía en el mismo complejo de apartamentos que yo. De hecho, había sido la persona que me ayudó a salir de mi caparazón en la universidad. Con Marisa, todo parecía real. Me mandaba mensajes de buenos días, se mostraba ansiosa por verme y hasta hablaba de mudarnos juntos. Para mi cumpleaños número 26 quise celebrarlo a lo grande. Reservé el salón comunitario del complejo, contraté catering de su restaurante italiano favorito y un DJ. Gasté unos $2,200 en total. Quería que fuera perfecto. Asistieron unas 35 personas, compañeros de trabajo, amigos de la universidad, vecinos e incluso un primo que viajó desde Sacramento. Marisa lucía espectacular con un vestido negro ajustado y el cabello peinado profesionalmente. Publicaba historias en Instagram describiendo la fiesta como la mejor celebración para su brillante novio. Me sentía en la cima, hasta que a las 10 de la noche la música se detuvo de golpe. Yo estaba rellenando el hielo y, al regresar, noté que todos miraban hacia el centro del salón. Allí estaban Marisa y Adrián, tomados de la mano. Ella habló con voz firme y clara: ya no puedo seguir con esto. Me quedé helado. Pregunté qué quería decir y su expresión se volvió fría, desconocida. Estar contigo ha sido lo más agotador que he hecho en mi vida. ¿Eres aburrido, Carlos? Eres tacaño, sin ambición, y es vergonzoso que me vean contigo. Cada palabra era como un golpe directo. Mis compañeros desviaban la mirada incómodos. Mi primo estaba atónito y el silencio pesaba en el aire. Entonces Adrián intervino: hermano, no queríamos que te enteraras así, pero llevamos 3 meses juntos. No lo podía creer. Mi voz tembló al repetir: ¿3 meses? Marisa, con una sonrisa cruel, remató: todo empezó como una apuesta. Adrián me ofreció $500 si lograba fingir que estaba atraída por ti durante 6 meses. Aguanté 8. Creo que merezco un premio. El murmullo se apoderó de la sala. Escuché a Tyler susurrar: eso está muy mal. Ella no se detuvo. 8 meses fingiendo interés en tus aburridos proyectos de programación, en tus intentos patéticos de romance, en tu mediocridad. ¿Sabes lo difícil que fue escuchar tus ideas de aplicaciones que jamás tendrán éxito? Nadie quiere tus apps, Carlos. Vives en un departamento de una sola habitación, conduces un Honda Civic y compras en Target. Conozco gente con más dinero solo por subir vídeos de ejercicios. Tienes 26 años y ya te resignaste a una vida mediocre. Adrián asentía, convencido de su discurso. Te lo dije, hermano. Ella está fuera de tu alcance. Marisa merece a alguien que realmente pueda darle lo que necesita. Me sorprendió que lo dijera él, que ganaba menos que yo. Marisa rió y agregó: Adrián entiende mi valor. Ya habla de mudarnos a San Francisco, de viajar por Europa. No se conforma con soñar, lo hace realidad. En ese momento sentí algo extraño. No fue rabia, sino una claridad fría. Me di cuenta de que lo que pensaran los demás era irrelevante. Lo único que importaba era que Marisa y Adrián acababan de cometer un error enorme. Con calma, les dije: bueno, les deseo que sean muy felices juntos. Todos me miraron incrédulos. El gesto confiado de Marisa vaciló. ¿Eso es todo? ¿No vas a luchar por mí? La observé fijamente. ¿Pelear por alguien que admite que mi amor fue un castigo que soportó por $500? No, gracias. Adrián parecía desconcertado, como esperando que lo golpeara. Pero no hice nada más. Solo añadí: se merecen el uno al otro. Luego pedí al resto que siguieran disfrutando de la fiesta, pues todo ya estaba pagado. Tomé mi chaqueta, me subí a mi Honda Civic y me dirigí a un restaurante abierto toda la noche. Pasé 4 horas tomando café y comiendo pastel,
tratando de procesar lo ocurrido. Muchos pensarían que fui débil por no reaccionar con violencia, pero yo tenía otro plan. A veces la mejor venganza es la paciencia, y a veces se gana dejando que los enemigos crean que ya triunfaron. Con mis ahorros de $320,000, un empleo estable y esa chispa de motivación que me había provocado Marisa, decidí dedicarme en serio a mi idea de aplicación. Ella tenía razón en una cosa, hasta ese momento yo solo hablaba. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir con la mente clara y un propósito firme. Había estado trabajando durante meses en una aplicación de seguimiento de ejercicio, aunque lo hacía solo como pasatiempo. La humillación pública que sufrí dolió, sobre todo porque había algo de verdad en lo que me dijeron. A veces, sin embargo, uno necesita un golpe de realidad para dejar de perder el tiempo y transformar una idea en un proyecto serio. Al día siguiente llamé al trabajo y me reporté enfermo. Pasé 16 horas seguidas programando. Para cuando terminó la semana, ya tenía un prototipo funcional. Al mes siguiente, había invertido $50,000 y contratado a 2 desarrolladores freelance. El resultado fue Fit Tracker Pro, una aplicación completa de nutrición y entrenamiento con recomendaciones basadas en inteligencia artificial. No era revolucionaria, pero cubría un hueco en el mercado y estaba bien ejecutada. Al mismo tiempo, empecé a investigar a Marisa y a Adrián. Lo que descubrí no me sorprendió demasiado. Adrián estaba ahogado en deudas. Su supuesto empleo financiero, que él presumía como si fuera de alto nivel, en realidad no era más que un puesto de ingreso de datos con un salario de $62,000 anuales, no los 78,000 que decía. Además, había estado viviendo por encima de sus posibilidades, tarjetas de crédito al máximo, retrasos en préstamos estudiantiles, cero ahorros, todo con tal de impresionar a Marisa. Ella no estaba en mejor situación. Su carrera como influencer apenas le generaba $800 al mes. Para mantenerse, había recurrido a varios hombres, pidiéndoles apoyo económico bajo la excusa de que pronto estaría lista para comprometerse. Sus padres todavía le confirmaban el alquiler, y además revendía artículos de diseñador tras usarlos una sola vez en fotografías. Cuando Adrián se convirtió en su novio, automáticamente pasó a ser su cajero personal. En solo 2 semanas, gastó más de $3,000 en cenas, joyas y un viaje de fin de semana a Los Ángeles que Marisa compartió sin parar en redes sociales. Mientras tanto, mi aplicación empezaba a despegar. La lancé en beta y en el primer mes conseguí 2,000 usuarios gracias a Reddit y al boca a boca. No era una cifra enorme, pero confirmaba que la idea tenía futuro. Fue entonces cuando decidí dar mi primer paso estratégico. Contacté a los padres de Marisa, a quienes había conocido durante nuestra relación. Su padre trabajaba en construcción, y su madre era profesora. Les comenté con cautela que me preocupaba la situación económica de su hija, ya que pedía dinero con frecuencia a sus amigos. Un día después, su padre la llamó. En menos de una semana, sus padres le retiraron el apoyo para pagar el alquiler y le exigieron ver sus estados de cuenta. Descubrieron que tenía apenas $347 en su cuenta corriente, más de 23,000 en deudas de tarjetas de crédito y se enfurecieron. Le dieron un ultimátum: volver a Fresno y conseguir un empleo real, o arreglárselas sola. Marisa eligió una tercera opción: exprimir aún más a Adrián. Mientras él publicaba fotos presumiendo de su novia perfecta y cenas costosas, en realidad estaba desesperado. Con las tarjetas saturadas y la cuenta en rojo, buscaba préstamos personales abusivos porque sus padres se negaron a darle $10,000. Aún así, yo seguía con lo mío. Invertí otros $80,000, contraté un equipo de desarrollo formal, registré la empresa, alquilé una oficina y comencé a posicionarme en el mundo emprendedor asistiendo a conferencias y reuniones. El esfuerzo rendía frutos, ya tenía 10,000 usuarios y unos $1,200 mensuales de ingresos. En paralelo, la relación de Marisa y Adrián se desmoronaba. Ella había abandonado cualquier intento de carrera para dedicarse a ser la novia de Adrián, confiando en que él sostendría su estilo de vida. Él, por su parte, se estaba hundiendo tratando de mantener los lujos que ella exigía. Las discusiones eran constantes, y Marisa subía historias con indirectas hacia los hombres que no saben valorar a sus mujeres. Adrián, con la presión, había engordado y se refugiaba en la comida. El punto de quiebre llegó 3 meses después de aquella fiesta de cumpleaños. Adrián organizó un viaje de aniversario a Napa con todo lujo, hotel de $400 por noche, restaurante con estrella Michelin, catas de vino. En total, gastó $1,800 prestados a un prestamista con un interés del 28%. El viaje fue un fracaso absoluto. Marisa criticó el hotel, el restaurante y hasta la cata de vinos. Publicó en sus redes comentarios sarcásticos sobre citas baratas. Cuando volvieron, Adrián estaba destruido emocional y financieramente. En apenas 3 meses había acumulado casi $15,000 en deudas intentando complacerla, y ella seguía insatisfecha. Entonces cometió el error que lo terminó de hundir: me pidió dinero. Carlos, sé que las cosas entre nosotros han sido raras,
pero estoy en un mal momento económico. ¿Podrías prestarme $5.000? Te los devuelvo cuando me llegue el bono, me dijo. Su empresa no daba bonos a los empleados de ingreso de datos. Fingiendo interés, le pregunté en qué necesitaba el dinero. Habló de gastos imprevistos y reparaciones del coche, pero yo ya había visto su Instagram. Todo era para mantener los caprichos de Marisa. Lo cité en una cafetería al día siguiente. Adrián llegó desaliñado, con evidente sobrepeso reciente, ropa arrugada y cara de agotamiento. Se quebró por completo y confesó que debía más de $23.000 entre tarjetas y préstamos, con cuotas mensuales superiores a $800. Apenas sobrevivía a base de ramen después de financiar los lujos de Marisa. Ella no sabe lo mal que estoy, me admitió. Cree que todo sigue bien porque lo pongo en las tarjetas. Pero me estoy hundiendo. ¿Y por qué no reduces los gastos? Le pregunté. Me miró como si hubiera dicho una locura. Según él, Marisa era demasiado exigente y no aceptaría menos. Cuando le sugerí que ella también aportara económicamente, me respondió que eso arruinaría su imagen de influencer. Finalmente, aceptó mostrarme todos sus estados de cuenta. La realidad era aún peor. Solo tenía $247 en efectivo, más de 31.000 en deudas y un puntaje crediticio de 584. Aún así, le presté los 5.000, pero bajo un contrato legal con un 8% de interés anual y cláusulas estrictas. Adrián, al borde del llanto, me agradeció como si le hubiera salvado la vida. Ese dinero le alcanzó solo 3 semanas. Marisa inmediatamente organizó otro viaje costoso a San Diego, hotel de lujo a $500 la noche, restaurantes caros y un día completo de spa. Adrián no pudo negarse sin admitir su bancarrota. Mientras ellos gastaban lo que me debían, yo ejecutaba la siguiente fase. Mi aplicación ya había alcanzado los 25.000 usuarios y generaba $4.800 al mes. Lo más importante sucedió cuando una firma de capital de riesgo se interesó en invertir en mi proyecto. FitTracker Pro ya era competitivo, pero había logrado diferenciarse gracias a sus recomendaciones de nutrición basadas en inteligencia artificial y a su integración con dispositivos portátiles. Además, mostraba métricas sólidas de participación y un crecimiento del 15% mes a mes. La propuesta fue clara: $180.000 a cambio del 25% de la empresa. No era una suma gigantesca, pero sí suficiente para escalar de manera adecuada. Acepté sin dudar. De inmediato contraté a 2 desarrolladores, un diseñador y un consultor de marketing. También alquilé una oficina en el centro, adquirí un seguro formal y puse todo bajo un esquema profesional. En apenas 6 semanas lanzamos la versión 2.0 de FitTracker Pro, que incluía mejoras significativas y una mejor estrategia de monetización. El resultado fue explosivo, alcanzamos los 75.000 usuarios y los ingresos mensuales subieron a $18.000. Los medios comenzaron a interesarse. Varios blogs de tecnología me entrevistaron y TechCrunch publicó un artículo destacándonos como una startup prometedora. Mi perfil en LinkedIn se llenaba de solicitudes de conexión con otros emprendedores. Todo ese progreso no pasó desapercibido para Marisa, quien seguía mis publicaciones en redes sociales. Yo cuidaba cada detalle, compartía fotos de la nueva oficina, comentarios positivos de usuarios y menciones discretas a reuniones con inversionistas. Nada ostentoso, pero sí suficiente para mostrar que aquella idea estúpida de aplicación se estaba convirtiendo en un negocio real. Mientras tanto, Adrián se hundía. El préstamo de $5.000 apenas le había dado un respiro de 3 semanas. Pero los gastos de Marisa no disminuían. Mi progreso la volvió más exigente, y empezó a presionarlo con que debía invertir más en la relación. Lo que ella ignoraba era que Adrián recurría a préstamos de día de pago para comprarle joyas. El punto de quiebre llegó 6 semanas después de aquel préstamo. Marisa vio el artículo en TechCrunch y se derrumbó. Llamó a Adrián llorando, convencida de haber cometido un error terrible, exigiéndole que hiciera algo para recuperarme. Quería que él me convenciera de darle otra oportunidad. La desfachatez era increíble. Después de haberme humillado públicamente por $500 frente a 35 personas, ahora pretendía volver solo porque mi aplicación valía cientos de miles. Adrián, como era de esperar, aceptó presionarme. Me llamó un martes por la tarde con la voz temblorosa. «Oye, ¿podemos vernos? Marisa quiere hablar contigo». «¿De qué exactamente?», pregunté. «Se siente muy mal por cómo terminaron las cosas. Quiere disculparse, y bueno, ver qué posibilidades hay». El descaro era impresionante. Nos citamos en el mismo café donde, tiempo atrás, Adrián me había rogado dinero. Esta vez, Marisa lo acompañaba. Se veía distinta, aún atractiva, pero con ojos desesperados. Llevaba el mismo bolso de diseñador de meses atrás, seguramente porque no podía costearse uno nuevo. «Carlos», me dijo con voz suave, «te debo una disculpa enorme». Guardé silencio. Estaba confundida y tomé decisiones terribles. Lo que hice en tu cumpleaños fue imperdonable. Adrián y yo hemos hablado y entendimos que cometimos un error. Tú estás logrando cosas increíbles con tu negocio, y yo extraño lo que teníamos. Adriana sentía como un muñeco de resorte, repitiendo lo arrepentido que estaba. Marisa se inclinó hacia mí de forma insinuante, algo que meses atrás habría logrado afectarme,
pero que ahora solo me producía repulsión. Sé que no lo merezco, pero espero que podamos empezar de nuevo. Podría ayudarte con tu empresa. Tengo experiencia en redes sociales y podría promocionar tu aplicación con mis seguidores. Tenía 47,000 seguidores y generaba unos $800 al mes. Nada sorprendente. ¿Y qué pasa con Adrián?, pregunté. Ella hizo un gesto despectivo. Eso fue un error. Nos dimos cuenta de que solo funcionamos como amigos. Después de nuestra ruptura estaba confundida y tomé malas decisiones. Adrián parecía recibir un golpe en el estómago, pero no dijo nada. Era evidente que Marissa ya le había anunciado que lo relegaba al papel de simple amigo ahora que veía mi éxito. ¿Así que quieres que volvamos?, pregunté. Me gustaría que empezáramos como amigos y ver qué ocurre. Te prometo que esta vez sería diferente. He madurado y ahora sé lo especial que era lo nuestro. Fingí pensarlo. Dame una semana. El rostro de Marissa se iluminó. Claro. Tómate todo el tiempo que necesites. En cuanto se marcharon, activé la última fase de mi plan. Primero, llamé al prestamista depredador con el que Adrián había financiado uno de sus caprichos para Marissa. Les dije que era un amigo preocupado porque le había dejado su empleo, algo falso pero imposible de verificar sin consultarle directamente. Las financieras de este tipo se ponen nerviosas cuando hay dudas sobre los ingresos, así que comenzaron a llamarlo todos los días exigiendo comprobantes y amenazando con acelerar los pagos. Después, mi abogado envió a Adrián una notificación formal indicando que los $5,000 estaban vencidos. Legalmente no lo estaban, pero el contrato tenía cláusulas ambiguas que me daban margen para interpretarlo a mi favor. Adrián entró en pánico y me llamó de inmediato. Pensé que el pago era el próximo mes. Revisa la sección 4.2. Ahí dice claramente que el pago vence el día 15 después de un periodo de gracia de 30 días. Hoy es 18. Era un tecnicismo legal con múltiples interpretaciones, pero él no tenía idea. No tengo el dinero ahora mismo. ¿Podrías darme una semana más? Adrián, es un contrato legal. No puedo cambiar las condiciones porque sí. Por favor. Ya estoy atrasado con las tarjetas. Si exiges el pago, tendré que declararme en bancarrota. Aquello era música para mis oídos. Mira, respondí con frialdad. Marissa me pidió que considere darle otra oportunidad. Tal vez, si habla en serio sobre regresar conmigo, podamos encontrar una solución para tu situación. Con eso dejé claro que la estabilidad financiera de Adrián dependía de la disposición de Marissa a humillarse. Finalmente, comencé a publicar en redes sociales con mayor intensidad, fotos en eventos de networking, reuniones con potenciales socios, capturas del crecimiento de usuarios y menciones casuales a los desafíos de escalar la empresa. Todo cuidadosamente diseñado para mostrar un éxito cada vez mayor. Mi aplicación estaba funcionando mejor de lo que había imaginado. Había alcanzado los 120.000 usuarios activos y generaba unos $31.000 mensuales. Varios inversionistas y empresas ya me habían contactado para hablar de adquisiciones, con ofertas que rondaban entre los 2 y 3 millones de dólares. Marissa parecía estar al tanto de cada logro. Le daba me gusta a todas mis publicaciones apenas minutos después de que salieran. Una semana después, me llamó directamente. Carlos, he estado pensando en lo que hablamos y de verdad quiero que esto funcione otra vez. ¿Qué tendría que hacer para que me dieras una segunda oportunidad? No lo sé, Marissa. Me lastimaste mucho. La humillación pública, la apuesta, todo. Tendrías que demostrarme con hechos que cambiaste de verdad. Haré lo que sea, contestó sin dudar. ¿Lo que sea? Sí, absolutamente lo que sea. Ahí lancé mi primera exigencia. Quiero que hagas una publicación pública en Instagram pidiendo disculpas por la manera en que me trataste y reconociendo que te equivocaste conmigo. Hubo silencio. Una publicación pública, Marissa. Me humillaste delante de 35 personas. Lo mínimo que puedes hacer es aclararlo frente a todos. A menos, claro, que en realidad no estés arrepentida. No. Sí lo estoy. Lo haré, aceptó. 2 horas después, Marissa subió una historia bastante extensa. Me mencionó por mi nombre, reconoció que había sido inmadura y materialista, y habló de mis logros empresariales. Incluso etiquetó mi aplicación e invitó a sus seguidores a descargarla. La publicación explotó con más de 500 comentarios, la mayoría acusándola de falsa y oportunista. Recibí docenas de mensajes privados preguntando qué había pasado, y les compartí una versión editada de la historia, diseñada para que yo saliera como la víctima y ella como una interesada. Pero aquello apenas era el inicio. Tras la disculpa pública, la dejé creer que poco a poco estaba recuperando mi confianza. Empecé a responder algunos mensajes, acepté cafés casuales y hasta la dejé colaborar con publicaciones sencillas en redes. La realidad era que estaba planeando cuidadosamente la caída de ambos. Con Adrián, el objetivo era económico. Mi abogado comenzó a enviarle cartas cada vez más duras, recordándole la deuda pendiente e insinuando acciones legales, incluyendo embargos. También hice llegar anónimamente información a su empresa, advirtiendo sobre sus problemas financieros. No lo despidieron, pero le retiraron el acceso a sistemas sensibles y lo dejaron fuera de un ascenso que esperaba. Su salario se redujo en $400 mensuales. Con Marissa, la estrategia era psicológica. La llevaba a restaurantes y lugares que le recordaban lo que había perdido,
como el mismo italiano que había servido la comida en aquella desastrosa fiesta de cumpleaños. Le hacía comentarios casuales sobre mi crecimiento profesional, enmarcándolos como oportunidades que habrían sido de los dos si no hubiese sido tan superficial. En una ocasión, mientras compartíamos café, solté: si hubiéramos seguido juntos, estarías viajando conmigo a conferencias internacionales en lugar de preocuparte por el alquiler. También la presentaba en eventos de networking como mi ex que intenta enmendar las cosas, mientras otros la miraban con desdén. Todo funcionaba a la perfección. Cada vez estaba más desesperada por probar que había cambiado. Le pedí que eliminara todas las fotos con Adrián de sus redes, que promocionara mi aplicación varias veces por semana y hasta que publicara en Facebook un texto sobre cómo el verdadero éxito está en estar con alguien con ambición. Básicamente, una confesión pública de su materialismo. Lo más cruel fue dejarle un hilo de esperanza. Empiezo a pensar que podríamos intentarlo de nuevo, le dije tras 6 semanas de esta farsa. Pero hay algo que todavía me incomoda. ¿Qué cosa?, preguntó ansiosa. Adrián, el hecho de que estuvieras con él justo después de humillarme me hace pensar que ahora solo me buscas porque tu primera opción no resultó. Marissa se puso pálida. Eso no es verdad. Adrián fue un error enorme. Te creo, pero necesito que lo demuestres. ¿Cómo? Quiero que le digas delante de mí lo mismo que me dijiste, que estar con él fue un error, que solo lo usaste para darme celos y que nunca tuviste sentimientos reales. Ella dudó. Eso parece cruel. Cruel fue lo que me hiciste frente a 35 personas. Tú puedes soportar decir la verdad a una sola. Finalmente aceptó. Organicé una cena en un restaurante céntrico. Adrián llegó convencido de que se trataba de una reconciliación amistosa. Había estrenado camisa y hasta se había cortado el cabello. Adrián, empezó Marissa con voz temblorosa pero decidida. Tengo que confesarte algo. Él sonrió, esperando lo mejor. Estar contigo fue un error. Solo te usé para darle celos a Carlos porque estaba herida y confundida. Nunca tuve sentimientos reales. La cara de Adrián fue devastadora. Su corazón se rompió frente a mí, en tiempo real. ¿Qué?, susurró incrédulo. Lo siento, pero debía ser honesta. Carlos y yo estamos intentando arreglar las cosas y no puedo avanzar con mentiras. Me miró con un gesto de traición absoluta. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? Ella nos está mintiendo a los dos. Al contrario, Adrián, por primera vez está siendo sincera, respondí con calma. Y hablando de sinceridad, cuando piensas devolver los $5.000, te dije que necesito más tiempo. Han pasado 3 meses. El acuerdo original eran 12 pagos mensuales de $450. No has hecho ni uno. Podemos arreglarlo. Eso dije en su momento, pero ahora me pregunto si no será mejor que mi abogado se encargue. El rostro de Adrián se desfiguró. No podía permitirse una batalla legal. Por favor, dame un mes más. Te lo suplico. Fingí pensarlo y finalmente respondí. Tienes 2 semanas para conseguir los 5.000 completos. Si no, aceptaré 3.000 y cerraré el asunto. Era, por supuesto, una completa mentira. No tenía intención de ceder, pero quería darles una falsa esperanza antes de derrumbarla. Adrián se marchó con el rostro abatido, mientras Marissa parecía satisfecha, como si hubiera superado una especie de prueba. ¿Estuvo bien lo que hice?, preguntó, con una mezcla de duda y orgullo. Lo hiciste excelente, respondí. Empiezo a creer que de verdad has cambiado. Durante las 2 semanas siguientes, llevé a cabo un juego psicológico con ambos. A Adrián me encargué de mostrarle, sin piedad, lo lejos que estaba de mi nivel. Publicaba fotos de mi nuevo Tesla Model S, adquirido únicamente con ingresos de mi empresa, y de la mudanza a mi departamento de lujo en San Francisco. También dejaba ver las reuniones con potenciales socios que estaban interesados en adquirir mi compañía. Todo eso era inalcanzable para él, y me aseguraba de que lo supiera. Con Marissa era diferente, la mantenía saltando de una prueba a otra, cada vez más exigente, para que demostrara compromiso. La hice trabajar como voluntaria en un comedor comunitario para mostrar que no era materialista. La obligué a aceptar un empleo a medio tiempo en una cafetería para demostrar disposición al trabajo. Incluso le pedí que retomara estudios universitarios para demostrar que quería crecer intelectualmente. Todo lo costeaba ella misma, horas sin sueldo en el voluntariado, un salario de $11 la hora en el café y cursos de $2.400 que apenas podía pagar. Se estaba destrozando económicamente con tal de impresionar, del mismo modo que Adrián lo había hecho en el pasado. 2 semanas después de aquel enfrentamiento en el restaurante, Adrián me llamó en un estado de desesperación absoluta. Carlos, no puedo reunir el dinero. Lo intenté todo. Préstamos personales, ayuda familiar, incluso pensé en vender mi coche. No llego a los $3.000. Eso es decepcionante, Adrián. Realmente pensé que encontrarías la manera. Por favor, haré lo que sea. Trabajaré gratis para ti. Te firmo el título de mi coche como garantía, lo que quieras. Eso me dio la idea de la fase final. En realidad hay algo que podrías hacer, pero no te va a gustar. ¿Qué? Necesito una confesión escrita sobre la apuesta que tú y Marissa hicieron. Todo, como lo planearon. ¿Cuánto duró?
lo que dijeron de mí a mis espaldas. Y quiero que envíes copias a todos los que asistieron a mi fiesta de cumpleaños. Hubo un silencio pesado. Carlos, eso destruiría mi reputación. La gente ya cree que soy terrible por lo que pasó. Adrián, lo eres. Pero si escribes la confesión y la envías, olvido la deuda. Esos $5.000 se van a cambio de la verdad. Si no lo haces, mañana mismo te demando. Embargo tus ingresos, arruino tu crédito y la confesión saldrá igual cuando reclame tus mensajes y redes sociales. No tenía salida. 3 días después, recibí un documento de 1.200 palabras, incluso más devastador de lo que había esperado. En él admitía cómo había convencido a Marisa de que yo no valía nada y que debía buscar algo mejor. El pago inicial de $500 era solo el comienzo. Habían hecho varias apuestas sobre cuánto aguantaría antes de quebrarme. Confesaba cómo se burlaban de mis intentos de romance y de mis proyectos empresariales, y cómo Marisa le daba información sobre mis inseguridades para que él las explotara. También detallaba cómo habían planificado la humillación pública en mi cumpleaños para que tuviera el mayor impacto posible. Cumplió enviando la confesión a los 35 invitados con una disculpa formal. La reacción fue inmediata y demoledora. Adrián quedó marginado de nuestro círculo social. Varios publicaron el documento en redes sociales con comentarios sobre lo miserables que eran. Incluso su empresa lo despidió por conducta inapropiada. Puede que yo haya ayudado un poco reenviando el documento a recursos humanos, pero mi ajuste de cuentas no había terminado. Poco después, Marisa me llamó en estado de pánico. Carlos, ¿qué le hiciste a Adrián? Mi teléfono no deja de sonar. Mis padres leyeron la confesión en Facebook. Me están destrozando en los comentarios. Yo no lo obligué a nada. Le di la opción de decir la verdad o enfrentar las consecuencias legales por robarme. Eligió la verdad. Esto va a arruinar mi vida. Marisa, tu vida ya estaba arruinada. Tienes una deuda de $31.000, apenas generas 800 al mes con Instagram y llevas años estafando a hombres para que paguen tu alquiler. La confesión solo lo hizo público. El silencio al otro lado fue absoluto. ¿Cómo sabes de mis deudas? Lo sé todo. Sé que tus padres te cortaron el apoyo, que manipulas a 3 hombres a la vez prometiéndoles una relación, que estás a punto de ser desalojada. No es que te investigara, es que me protegí. ¿Realmente pensabas que aceptaría volver contigo sin saber quién eras en realidad? Marisa rompió en llanto. ¿Qué quieres de mí? Que entiendas algo. Me llamaste fracasado frente a 35 personas, dijiste que nunca lograría nada, que mis sueños eran ridículos, que te daba vergüenza estar conmigo. Cambiaste 8 meses de relación por $500. Mientras jugabas con mi vida, yo estaba construyendo algo real. Hice una pausa y continué. Hoy mi aplicación está valorada en $2,8 millones y estoy cerrando un acuerdo con Apple por $4,2 millones más. Manejo un Tesla, vivo en un ático en Soma y tengo más dinero en mi cuenta corriente de lo que tú ganarás en 5 años. ¿Recuerdas cuando dijiste que era tacaño y sin ambición? La semana pasada gasté $12.000 en un viaje a Dubái. Más de lo que ganaste en todo el año con tus redes sociales. Marisa lloraba al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga? Susurró. Desaparecer de mi vida. Borra mi número, elimíname de tus redes, nunca vuelvas a buscarme. Si nos cruzamos en algún evento, te das la vuelta. Si no lo haces, haré públicos los mensajes y capturas que tengo sobre tus engaños con esos 3 hombres. Colgó sin decir nada más. 6 meses después, mi empresa fue adquirida por una de las mayores compañías de tecnología fitness por 8,7 millones. Después de impuestos y pagos a inversores, me quedé con 6,1 millones. Me mudé a un ático de 2,3 millones en Pacificates. Compré un Porsche 911 Turbo S y empecé a invertir en startups. El San Francisco Business Journal me dedicó una portada como uno de los jóvenes emprendedores más prometedores de la ciudad. Adrián nunca se recuperó del golpe económico y social, declaró bancarrota, volvió a vivir con sus padres en Stockton y trabajaba en un call center por $13 la hora. Su presencia en redes desapareció y amigos comunes contaban que se había convertido en un completo ermitaño. Marisa, por su parte, perdió casi todos sus seguidores, cayendo apenas 12.000 después del escándalo. Su carrera de influencer estaba acabada. Se mudó a Fresno, trabajaba en Target y, según me enteré, seguía viviendo con sus padres para intentar pagar sus deudas. La última vez que la vi fue 2 años después de todo aquello. Estaba cenando con un posible socio en un exclusivo restaurante de San Francisco cuando la descubrí trabajando como mesera. Se veía mayor, cansada, derrotada. Al verme, se quedó pálida e intentó evitar nuestra mesa, pero su jefe la obligó a atendernos. Buenas noches, bienvenidos a... empezó, pero su voz se apagó al reconocerme. Marisa, la saludé con amabilidad. ¿Cómo van las cosas? Bien, murmuró, sin atreverse a mirarme a los ojos. Me alegra escuchar eso. Yo tomaré el filete Wagyu, término medio, y una botella del Cabernet 2015. El corte costaba $180. La botella de vino costaba $240,
más de lo que Marisa ganaba en una semana. Ella tomó nuestro pedido con las manos temblorosas y luego desapareció. 20 minutos después, otro camarero llegó con la comida. Evidentemente, Marisa había pedido a su jefe que asignara la mesa a otra persona. Cuando pagué la cuenta, dejé una propina de $500. No lo hice por generosidad, sino para asegurarme de que Marisa viera con claridad el dinero que yo podía derrochar sin esfuerzo. De eso habían pasado ya 2 años, y no volví a ver a ninguno de los dos hasta el mes pasado. Me sorprendió mucho recibir un mensaje en LinkedIn de Adrián. Hola Carlos, sé que no hemos hablado en años y que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy desesperado. Estoy tratando de recomponer mi vida y vi que te va muy bien en el mundo de la startup. Tengo una idea de negocio en la que he estado trabajando y quería saber si podrías escucharla o darme algún consejo. Sé que no merezco tu ayuda después de lo que pasó, pero agradecería mucho que me dieras una oportunidad de hablar. El mensaje rezumaba desesperación, justo lo que llevaba 4 años esperando, porque Adrián había sido mi mejor amigo. Nos conocimos en la universidad. Compartimos apartamento después de graduarnos y hasta hablamos de fundar un negocio juntos. Pero entonces apareció Marisa, una aspirante a influencer de Instagram con gustos caros y una personalidad tan fría como un parquímetro. Era atractiva, sí, pero de esa manera que vuelve idiotas a los hombres inteligentes. Lo que yo no sabía era que Marisa había hecho una apuesta con sus amigas, $500 a que podía lograr que el feo, yo, se enamorara de ella para luego humillarme públicamente. Y Adrián, mi supuesto mejor amigo, fue cómplice de todo. Me convenció de que ella estaba realmente interesada, le dio información sobre mis gustos para que fingiera compatibilidad, incluso la asesoraba sobre qué decir para mantenerme enganchado. El acto final fue en mi cumpleaños número 30. Marisa se puso de pie frente a 35 personas y declaró que salir conmigo había sido un sacrificio por dinero, que yo era un perdedor patético y que jamás llegaría a nada porque no tenía ambición ni carácter. Adrián lo grabó todo. Se rieron de mí. Pero la humillación es como un veneno o como combustible, a unos los destruye, a otros los impulsa. Yo decidí usarla como combustible. No respondí enseguida a Adrián. Dejé pasar 2 semanas, el tiempo suficiente para que revisara LinkedIn compulsivamente, y al fin le contesté. Estoy bastante ocupado, pero tal vez pueda darte 30 minutos la próxima semana. ¿De qué trata tu idea? Él respondió en menos de 1 hora. Porque la desesperación no juega a hacérsela difícil. Su proyecto era una aplicación de planificación financiera para personas que intentaban recuperarse de la bancarrota y el mal crédito. Llevaba 6 meses con un prototipo básico y decía que había mercado porque él mismo había vivido esa situación. Me pareció irónico hasta la médula. Una app financiera creada por el tipo que arruinó su crédito persiguiendo a una cazafortunas y terminó en bancarrota cuando ella lo abandonó por alguien con más recursos. Aún así, acepté verlo en un Starbucks en el centro de San José. Lugar público, neutral y fácil para irme si me aburría viéndolo suplicar. Adrián se veía como la personificación de la derrota. Había perdido casi 20 kilos, no de forma saludable, sino con el rostro hundido de alguien que sobrevive a base de fideos instantáneos y falsas esperanzas. Vestía ropa barata, mal ajustada, que gritaba la oferta de liquidación. Su cabello, antes espeso, ahora estaba gris y ralo, haciéndolo parecer mucho mayor que nuestros 34 años. Tenía el aspecto de un hombre atrapado durante años en trabajos de salario mínimo, viviendo en la habitación de su infancia mientras sus padres le preguntaban cuándo iba a encaminarse. Carlos, hermano, gracias por venir, me dijo casi abalanzándose para estrecharme la mano. Te ves increíble. He seguido tus logros en TechCrunch y Forbes. Yo llevaba un traje Tom Ford de $2.800 y un Rolex Submarine de 15.000 que brillaba con cada movimiento. Afuera, aparcado en un lugar estratégico, estaba mi Tesla Model Sam Plaid, imposible de no notar. Le respondí con calma. Bien, cuéntame de la aplicación. Adrián abrió un portátil viejo, sostenido con cinta aislante, y me mostró su prototipo. El diseño era rudimentario pero funcional, con herramientas útiles para organizar deudas y reconstruir crédito. El problema estaba en todo lo demás, sin análisis de mercado, sin estudio de la competencia, sin estrategia de monetización más allá de ojalá funcione. Lo dejé hablar 20 minutos, cada vez más entusiasmado porque confundía mi silencio con interés. Cuando terminó, le lancé las preguntas básicas que cualquier inversor haría y lo vi derrumbarse con cada una. ¿Qué te diferencia de Mint, Credit Karma o Bea? Bueno, yo entiendo al mercado porque lo he vivido en carne propia. Entonces tu ventaja competitiva es que fracasaste en manejar tus propias finanzas. Eso no es exactamente lo que quiero decir. ¿Y cómo lo dirías, Adrián? Porque desde donde yo lo veo, solo pareces alguien que tomó malas decisiones, lo perdió todo y ahora pretende que otros confíen en ti con su dinero. Su cara pasó de rojo a pálido varias veces. Carlos, sé que cometí errores. Errores no, Adrián. Fueron elecciones. Decidiste ayudar a humillar a tu mejor amigo. Decidiste perseguir a alguien que claramente te utilizaba. Decidiste reventar tus tarjetas de crédito para mantener su estilo de vida. Eso no fueron errores, fueron pruebas de carácter. La conversación se hundió a partir de ahí. Terminó rogándome casi de rodillas.
pidiendo perdón y suplicando que al menos lo pusiera en contacto con inversores. Yo lo observaba en silencio, y lo único que sentí fue distancia. El hombre que había sido mi amigo ya no existía, lo que tenía frente a mí era un reflejo de lo que yo habría sido si me hubiese dejado arrastrar por la rabia o la autocompasión. Me puse de pie, dejé un billete de $20 para su café y concluí: Adrián, me diste la mejor lección de mi vida. Me hiciste entender que la confianza es más valiosa que cualquier inversión. Tú la perdiste, y yo aprendí a no volver a entregarla tan fácilmente. Esa diferencia marcó todo. Sin mirar atrás, salí de aquel Starbucks y conduje en silencio. No sentí triunfo ni alegría, sino la certeza de que mi vida iba por un camino del que él ya no formaba parte. No necesité recordarle a Marisa ni mostrarle mi éxito. La verdadera victoria fue saber que mi mundo seguía creciendo, mientras el suyo se había quedado detenido en aquel error.